pero sinceramente, digo, yo conozco los galgos españoles y perdonen, pero los galgos españoles son rápidos, son delgadísimos y esta persona ni al caso con eso, entonces será funable, pero eso es lo que yo pienso, que también mínimo que sean coherentes, por favor. Eh, la violencia no es la solución, pero si estas personas no entienden por las buenas, debe de haber una manera en la cual hacerlos entender. Y que haya hecho la crítica hacia, por ejemplo, hacia Luisito Comunica, que habló del tema y que ella lo tomó. No, es que no puede hablar. ¿Por qué? Porque él es influencer prácticamente. Creo que Oye, eso. oye, sí, o sea, Luisito Comunica, el que sea influencer vale madre, pero él está haciendo su derecho. Hola amigos, nos encontramos en un nuevo capítulo en su podcast favorito, Anota Nota, a tiempo y contratiempo, donde nuevamente me encuentro con Brian Eduardo, violista de la Escuela Superior de Música, y me encuentro también con Alejandro, asesor de la Cámara de Diputados aquí en el Congreso de la Unión. El día de hoy tenemos varios temas, nos pidieron hablar de lo más relevante actualmente en México, los temas más polémicos que han suscitado en los últimos días y de las nuevas modas que se han suscitado dentro de la sociedad. Para esto le quiero dar la palabra a mi compañero Eduardo para que nos dé la introducción del tema que vamos a tocar. Bueno, como saben, últimamente ha sucedido algo que empezó, no recuerdo si ustedes me corrigen, en Argentina, creo fue donde inició. El susodicho de las personas que hacen llamar Terians, que se identifican con algún animal y demás. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué opinan acerca de esa perspectiva de las personas? A ver, Alejandro. No, bueno, mira, para mí las personas terrians, las personas que se sienten identificados como perros, hace tiempo salieron varios influencers a decir que efectivamente estos terrians deberían de ser tratados como perros, como se identifican. Digo, para mí es un comentario y una propuesta muy acertada, para ver si de esta manera se les quita su profana idea de identidad sexual, que a mi consideración ya es una enfermedad mental, porque están infectando a la sociedad con una ideología meramente ignorante. Yo creo que son personas que no pueden enfrentar la vida, que les hacen falta pantalones para enfrentar la vida, desglosar trabajo, escuela, eh, ámbito deportivo, etcétera. Y como no pueden, deciden renunciar a echarle ganas y ser el hazmerreír de la sociedad, buscar tantita atención, y eso para mí es algo completamente desagradable y hasta despreciable. Bueno, hoy en día este tipo de modas parecían chiste, ¿verdad? Pero ya nos alcanzaron actualmente y ya los encontramos en todos lados, ¿no? Esto era un tema internacional que no se había visto en México. Hace unos años, aquí en México pensábamos que era chiste, pero pues ya llegó y ya se está instalando y pues ya mucha gente se está identificando con este medio, con esta nueva tipo de vida, de ideología, y ahorita está muy controvertido a nivel social, en redes sociales, en medios de comunicación, porque todavía parece broma, pero ya está aquí y ya es una manera en la que muchos se están identificando. No, y además, bueno, algo que también me hace ruido en la cabeza es que ni siquiera son coherentes muchos de ellos, porque justamente se hizo viral un video de TikTok donde una Terian se hace o se identifica con un galgo español. ¿No está viendo que claramente soy un galgo español? Pero sinceramente, digo, yo conozco los galgos españoles y perdonen, pero los galgos españoles son rápidos, son delgadísimos y esta persona ni al caso con eso. Entonces, será funable, pero eso es lo que yo pienso, que también mínimo que sean coherentes, por favor. No sé. Mi peor incoherencia era creer que sentirme rico, ¿no? Cuando soy pobre, ¿no? Justamente. Era mi peor incoherencia, pero pues ya hoy en día ya sentirme animal o identificado como animal es un tema preocupante porque esto va a afectar inclusive en la manera en la que se mueve hoy en día el país, porque no nada más es cómo se identifiquen, sino es también cómo se les va a juzgar, es también qué tipo de derechos van a tener, porque hoy en día la legislación
pues no es lo mismo una persona a un animal, y no es porque los animales tengan algo de malo, simplemente porque estamos hablando de la conciencia humana, y así es como se maneja la legislación. Si una persona comete un homicidio, se le juzga conforme al Código Penal y el procedimiento es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se va a un reclusorio, ahí depende de definición del sexo, si es hombre o mujer o hubo algún cambio de género, depende también, pero en el caso pues de una persona que se siente perro, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo lo manejamos? ¿Lo llevamos al veterinario? ¿Lo llevamos al doctor? ¿Le tomo la temperatura como a cualquier persona debajo de la axila o como a un perro? O muchos sabrán ustedes cómo se les toma la temperatura a los animalitos. ¿Tú qué opinas? No, mira, totalmente de acuerdo. Diría Gustavo Díaz Ordaz, en su gobierno, Gustavo Díaz Ordaz toleró muchas revueltas estudiantiles, desgraciadamente izquierdistas, promocionando inclusive a personajes sumamente despreciables como el Che Guevara, y siendo tolerantes en cierta forma, pero como bien dijo Gustavo Díaz Ordaz, la tolerancia tiene límites. Un gobierno no quisiera verse obligado a tomar medidas que no desean, pero que tomarán de ser necesario, y lo que sea su deber hacer, lo harán. Hasta donde los obliguen a llegar, llegarán. Esa es la política que considero que hay que tomar en este tipo de ámbitos. Verán, hace muchos días, no sé si llegaron a ver la polémica de Lady Terrian, esta mujer que le aventó croquetas a un joven que se sentía identificado como perro, que inclusive lo golpeó. Verán, yo considero que la violencia no es la solución, pero si estas personas no entienden por las buenas, debe de haber una manera en la cual hacerlos entender que es preocupante para toda la sociedad en general la tipo de salud mental que tienen y que propagan en la sociedad. Y eso es algo que a mi consideración, si yo fuera gobierno, no lo toleraría. No, y justamente de hecho el video que mencionas sí lo vi, y cuando yo lo vi, en los comentarios vi muchas críticas hacia la persona. Es que por qué le haces eso, es que por qué haces aquello, por qué les haces al otro. Y digo, como bien lo dices, de una u otra manera hay que hacerlos entender, porque si no, o sea, esto en vez de que la sociedad vaya creciendo, va para abajo, va para un declive cañoncísimo. O sea, eso sí son enfermedades mentales que o deberían estar en el psiquiatra o deberían estar encerrados en una perrera entonces, porque ya también si no traen su placa, si no traen eso, pues que se vayan a la perrera. No, mira, como bien lo comentaba Héctor, yo creo que es un tema de que, por supuesto, el gobierno mexicano no debe de reconocer estas personas terrians como perros, como animales, como jirafas, como cebras, gallinas, pollos o cerdos. Para nada hay que reconocer su identidad sexual, y que se identifiquen con animales. Digo, hace rato mi líder Héctor comentaba de qué tipo de legislación se les va a llevar a este tipo de personas. Digo, obviamente, por ejemplo, a Lady Terrian que le aventó croquetas y le pegó a una persona Terrian, ¿por qué la van a denunciar? ¿Por violencia o por maltrato animal? Óyeme. Es que esa sí es una duda fundamental que muchos han externado. Hace poco en el Congreso llegó una persona identificada como un perro con su abogado a exigir a los diputados que les den derechos y que se les reconozca con esta ideología, y que en caso de no reconocérseles se considere como discriminación. Entonces ahí ya no entendí. Estás pidiendo, te estás sintiendo animal, pero estás exigiendo como persona que no se te discrimine. Digo, porque hasta la fecha no conozco que exista discriminación hacia los animales. ¿Existirá el maltrato animal? ¿Existirá la violencia entre estos, el maltrato, el abuso? Muchos hacen negocio con los animales. O sea, eso sí está muy bien identificado, legislado. Desafortunadamente no está controlado, pero sí está penado. Pero, pues, ¿tú qué opinas? Que pidan, que se sientan animales, pero exijan como personas. Fíjate que hace unas horas, el día de ayer, estaba leyendo y grabando un video sobre la reforma
en materia electoral promovida desde el Ejecutivo Federal. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, desgraciadamente nuestra presidenta de la República, acaba de mandar la reforma electoral, la famosísima reforma electoral, como ella dice, a nuestro Congreso de la Unión. Y no hace mucho, ayer la estaba leyendo, la estaba analizando, y ella en la exposición de motivos de la reforma menciona a los sentimientos de la nación. A mi consideración es una exposición de motivos meramente populista, déspota, ignorante, porque se me hace una falta de respeto que ponga los sentimientos de la nación como exposición de motivos. Digo, no solo porque es uno de los documentos históricos más importantes de la Revolución de México, sino porque los sentimientos de la nación va en contra de lo que representa Morena, va en contra de lo que representa el gobierno de Morena. Y precisamente en los sentimientos de la nación viene un apartado donde dice que todos los mexicanos se debe de legislar en pro de todos los mexicanos sin discriminación y sin privilegios. Entonces, ahí digo yo respeto y considero que la política de los sentimientos de la nación es un documento muy acertado, pero estas personas, los Terrians, deberían entrar en todos, pero yo considero que hay que hacer una excepción y decir lo que está mal. Hay que alzar la voz y digo, para mí estas personas son personas o Terrians, son sociedad que carece de salud mental, y por supuesto que no hay que brindarles el tipo de derechos que piden, porque cómo se le va a reconocer a una persona que es un ser humano que sea un perro. O sea, piden aceptación, pero ellos mismos ni siquiera se han aceptado a sí mismos. No sé qué opinan. Y no, y cabe aclarar que, bueno, esto, como bien dijimos, esto tampoco tiene que ver nada con lo de la orientación sexual y eso, porque puede que nos digan, entonces ustedes también están en contra de la comunidad LGBT y tal. No, con eso estamos, creo que completamente de acuerdo. Cada quien tiene su manera, su orientación sexual, pero esto sí ya sobrepasa los límites de ello. O sea, esto sí definitivamente. Mira, déjame decirte algo. Hay muchos políticos que ocupan el discurso LGBTQ+, para ganar más gente, más electorado. Digo, es un sector de la población que tiene mucha gente, y desgraciadamente muchos políticos lo ocupan en pro para beneficiarse de estas personas. Los apoyan. Digo, el diputado con el que trabaja lleva la comisión de diversidad, y es una comisión que poco o nada hace en pro de la diversidad. Tengo muchos amigos de la comunidad, gente que trabaja en pro de la comunidad, y que si estuviera representando al pueblo a través de la Cámara Baja de nuestro país, por ejemplo, la Cámara de Diputados, y estuviera en la Comisión de Diversidad, puta madre, los trabajos increíbles y asombrosos que haría en pro de esta comunidad. Verás, yo la apoyo hasta cierto punto, pero la apoyo. Yo respeto que un hombre le guste a otro hombre, que una mujer le guste a otra mujer, lo respeto totalmente y los apoyo. Al final de cuentas hay amor, hay sentimientos y se entiende, pero lo que sí ya no apoyo son el adoctrinamiento a nuestras infancias, que quieran inculcarle a un niño que apenas va descubriendo su sexualidad, es más, que me disculparán el francés, pero que apenas tiene vello púbico, y ya le quieren decir, no, mira, puedes elegir entre hombre, vestirte de mujer, ser un trans, y inculcarle ciertas identidades sexuales. Eso para mí, no. Diría Vladimir Putin y el presidente Xi Jinping, eso es un atropellamiento a las infancias, y es algo que, por supuesto, a mi consideración, no deberíamos de dejar que ocurra en nuestro país. Sí, definitivamente, en eso yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, ha habido muchas propuestas legislativas, o nos dirás o afirmarás esto, donde no se les puede inculcar este tipo de temas hasta que no sean mayores de edad, que no puedan decidir en este aspecto, por ejemplo, un cambio de género, porque hay personas que quieren realizarle a sus hijos una transformación biológica a sus cuerpos, y tengo entendido que esta propuesta salió para que ellos decidan ya con una mayoría de edad. ¿Y por qué con una mayoría de edad? Porque ya hay una conciencia más profunda. Ya todos tenemos libre albedrío, pero no tenemos la madurez suficiente de saber qué es lo correcto, y un cambio biológico ya no hay vuelta atrás.
Y es muy curioso porque no tiene mucho realmente. La gente adulta que nos vea hace unos ayeres, el sentirse identificado o pertenecer a la comunidad LGBTQI+, que tiene poco realmente, que es una comunidad amplia y realmente que se reconozcan, pues, a nivel político, social, etcétera. Antes se les consideraba como enfermos mentales, tengo entendido yo, quienes no creían o tenían ideas diferentes en su sexualidad. Hoy en día se les reconoce, es muy respetado. Yo también tengo muchos amigos de la comunidad, los respeto y los estimo y los quiero muchísimo. Me llevo muy bien con ellos, de hecho, son increíbles personas. Creo que demasiado Pero bien. hoy en día, ya el sentirse de otra especie, o sea, eso es lo preocupante, la verdad. Y yo, por más que me pienso, no sabría, os digo, si mi trabajo estuviera a gobernar y preocuparme por la salud mental de los jóvenes, niñas, niños y adolescentes, preocuparme por los sistemas penitenciarios, por la impartición de justicia, ¿de qué manera voy a resolver esto? O sea, ¿qué derechos les voy a dar? Ujú. ¿Tú qué opinas, Alejandro? ¿Qué derechos o cómo se les debe de señalar, juzgar? Digo, porque los derechos de la... Una palabra, congruencia. Eh, en años pasados había y existía mucha homofobia mucha homofobia y mucha discriminación hacia las personas de la comunidad LGBT. Pero desgraciadamente esa homofobia se ha ido transformando. Digo, antes era muy común y la comunidad LGBTQ peleó para eliminar esa homofobia que todavía existe, pero va disminuyendo. Pero otra cosa total y completamente diferente es lo que ya se está inculcando ahora, lo de la identidad de género. Eso para mí es una aberración que por supuesto no debe de pasar, y menos con los terrians. No, ya sería identidad de especie, ¿no? Sería una interespecie. Identidad de especie, o sea, ya no sería de género, ya sería una identidad de especie. Por ejemplo, hoy en día, pues no se puede discriminar a nadie, y eso está penado. E inclusive a cualquier establecimiento, ya sea público o privado, en el que ustedes ingresen, lo primero que uno puede ver, observar, es el famoso letrero de aquí no se discrimina por religión, ni por ideología política, ni por color. De ninguna manera. Pero eso sí, hay restaurantes en donde entras y dicen, aquí no se aceptan mascotas. Uh-huh. Hay que proceder. No sé si llegaron no, totalmente a favor, pero no sé si llegaron a ver igual unos clips que también tomaron mucha fuerza, donde bajan de un Uber a un Terrian. El Uber lo baja esta persona porque no se podían entrar perros al carro. Sí, que tenía que pedir el Uber Pets, ¿no? De la hora decide, no, ya soy un ser humano. Oye, cabrón, pues ¿a qué estás jugando? Sí, claro, exactamente, porque bueno, por ejemplo, no, como dicen, o sea, pues ya en la identidad sexual, pues si eres gay definitivamente. Si te gustan las mujeres, te gustan las mujeres. Pero en este aspecto, o sea, nomás están jugando, sí, cuando me conviene, pues soy terian, cuando no me conviene, ya soy humano. Entonces, eso tampoco es válido. Pero es que eso es preocupante y es un abuso, porque, digo, pues un terian, si les damos los derechos y les damos el respeto y la aceptación que ellos están pidiendo de que los tratemos y los veamos como animales, pues habrá mucha gente que va a abusar de eso. Sí, definitivamente. O sea, en algún momento, bueno, a ver que si un terian viola a una persona, entonces, ¿cómo es perro no es violación? ¿O cómo va a proceder ahí? O si le conviene va a decir guaf, y si no le conviene va a decir ya soy persona. ¿O cómo va a proceder ahí, no? Muy acertado el comentario. Y pues bueno, yo no sé si quieren comentar algo más o pasamos a algún otro tema. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo ven la caída de Mencho? Otro de los temas que, por cierto, nos pidieron respecto a los temas de seguridad que ha habido en México, especialmente Jalisco y por otras partes de la República, pues a ver, es un tema muy complejo. Sí. La caída de un capo criminal
considero que no es un gran logro mexicano porque están demostrando que la política de abrazos y no balazos no funcionó. Y el hecho de que ahora sí actúen conforme todo el peso de la ley y de las instituciones públicas de seguridad que tenemos en el país estén actuando conforme a derecho, es bastante bueno porque ya se está dando frente a los criminales que tanto daño le hacen a la sociedad, tanto daño le han hecho a México, y por eso muchas familias han sufrido a costa de esto. Y el hecho de que ya por fin nos confronten es algo muy bueno, pero yo considero que no ha sido suficiente y no va a ser suficiente porque de nada sirve que, que acribillen a un capo militar, que lo asesinen, si al final de cuentas la célula delictiva sigue. Decían en la Edad Media, cuando muere un rey, nace otro rey, pero el reino sigue. Ahora, Esto es un comentario muy acertado. Desde que se hizo la captura del Mencho, yo lo señalé bastante, de la caída de un líder criminal no significa, no representa lo mismo que la caída de un grupo criminal. El gobierno mexicano tuvo la oportunidad, y todavía está la oportunidad en pie, de que desmantelen al cártel. Cayó su capo de capos, la verdadera cabeza, Nemesio Mencho, ya falleció. Y es por este mismo fallecimiento que va a haber un conflicto entre la misma estructura, buscando el mismo poder. Entonces es una oportunidad casi única para que el gobierno mexicano ataque al cártel Jalisco Nueva Generación y por fin sea desmantelado. Pero así como se abatió a Mencho, el gobierno mexicano debe de combatir con la misma fuerza, haciendo la política humanista de abrazos y no balazos, y enfrentar al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa, al cártel del Golfo, al cártel del Noreste, a la Nueva Familia Michoacana, a los Caballeros Templarios, al cártel de Tijuana y al cártel de Juárez, a estos grupos delictivos que tanto daño le hacen a la nación y que siembran el miedo y el terror dentro de las familias mexicanas. Pero también, como hay que combatir a estos grupos criminales que son la élite de la élite, también hay que combatir a los a las células. Ese es otro tema muy acertado. Por ejemplo, a la choquiza, a la yuyiza, a los michoacanos y a un sinfín de grupos delictivos. Aquí en la capital tenemos al cártel de Tepito, a los colombianos, al cártel de Tláhuac, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por mencionarles unos entre tantos ejemplos, porque seamos realistas, hoy los grupos criminales tienen secuestrada varias regiones del país, de nuestra honorable nación, de nuestro amado pueblo mexicano. Y las tienen aterrorizados, pero así como también hay que enfrentar a los cárteles, yo considero que la estrategia en materia de seguridad pública que enfrenta el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es una estrategia, y no es una estrategia, es una situación demasiado compleja, porque hay cientos y miles de políticos en nuestra nación que están coludidos por el narcotráfico, y eso es una realidad que yo vengo diciendo desde hace meses. Llevo meses señalando a Sandra Cuevas, a Azucena Cisneros, a Dan Augusto, y así a varios políticos de nuestra nación. No hay que irnos muy lejos para empezar a señalar narcopolíticos. Está Diego Rivera Navarro, expresidente municipal de Tequila, Jalisco, cuna del tequila, símbolo de nuestra identidad nacional de las y los mexicanos, que estaba coludido y tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación, que ocupó su presidencia municipal, el Palacio Municipal de Tequila, Jalisco, para hacer un cobro de piso ilegal. Pero así como este fue un ejemplo de muchos que ya fue sancionado, hay miles más en toda la nación, porque así como hay que enfrentar al crimen y a la delincuencia organizada y al narcotráfico, también hay que enfrentar a los narcotraficantes, a los narcopolíticos que hoy se encuentran usurpando el poder. Ahora, permítanme tantito. Y por ejemplo, muchos organismos internacionales, países extranjeros, gobernantes como lo es nuestro aliado y principal socio comercial de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, señala y asegura desde su posición presidencial que México es gobernada por el narco. ¿Tú qué opinas? El gobierno de Estados Unidos es una de las tantas cosas que ha acertado. El gobierno de Estados Unidos señaló a García Luna de ser un narcopolítico, y efectivamente fue un narcopolítico. Ha señalado a Dan Augusto, y a Dan Augusto, tenía de secretario de Seguridad Ciudadana en el estado de Tabasco a un narcotraficante. Entonces,
Bueno, y Digo, no nos vayamos tan lejos. El mismo día que explotó la cosa, prácticamente el país quedó ya ni siquiera aterrorizado, se fue a más, porque ya familias que no salían, estados que inclusive no fueron como tal directamente afectados, aún así, las mismas familias mexicanas prefirieron quedarse en casa por cualquier situación. Es que hubo O sea, código rojo. prácticamente fue O sea, nacional. a pesar de que el gobierno como tal no lo señaló, muchos nos vimos en nuestras aplicaciones, en nuestros celulares, decían no salgas de casa, código rojo. ¿Qué significa? Eso era un toque de queda a nivel nacional. Y eso no se ve desde la edad moderna contemporánea del país, de México. O sea, eso se veía antes de la revolución. Pero actualmente, en el año en el que estamos, que existe un toque de queda a nivel nacional porque el país no es seguro y porque hay una guerra en las calles. Y lo que se me hace más triste es que desde presidencia se mandó el mensaje de que no tengan miedo, que todo está controlado, cuando la realidad era otra. Desde Mira, presidencia tienen privilegios que ellos no están viendo. a mí se me hace una falta de respeto lo que está haciendo Omar García Harfuch de ocupar el tema de seguridad nacional como si fuera un triunfo político, como si fuera un trofeo político. Desgraciadamente, algo que también hay que hablar es de los militares, los elementos de nuestra honorable Guardia Nacional que perdieron la vida a causa del narcotráfico en el ejercicio de sus funciones. Estos militares que desgraciadamente hubo muchos morenistas que comentaron, bueno, fallecieron, pero es su trabajo, pero no, cabrón. Gente a mi consideración carente de criterio cognitiva, y me disculparán el francés, pero muy estúpida, porque fueron coordinados por un civil que poco o nada sabe del tema, porque la culpa, no hay que echarle la culpa al secretario de la Defensa Nacional, a los comandantes regionales, a la orden, al capitán o al general que da la orden desde el campo de batalla. Hay que echarle la culpa a quien planifica la estrategia de seguridad pública desde arriba, y Omar García Harfuch fue el quien se colgó la medalla de la captura del Mencho, que también salió a Estados Unidos a decir que su nación había sido la que había capturado y había acabado con el Mencho. Entonces, digo, a mí se me hace un insulto total y un agravio a la nación que se politicen este tipo de temas, que no se le dé el sentir nacional y la seriedad a los militares que perdieron la vida, porque, a ver, digo, yo soy priista y repruebo completamente el gobierno de Calderón, pero por lo menos cuando fallecían militares en el gobierno de Calderón, estaba Felipe Calderón enfrente de los ataúdes, presidiendo la ceremonia de luto y dando la cara a la prensa. Digo, ¿qué tenemos aquí en nuestro gobierno? Una presidenta que solo dio el pésame de manera muy déspota y despreciable desde la presidencia de la República, desde Palacio Nacional, que ni siquiera tuvo el valor, no tuvo la sensibilidad de presentarse en el homenaje de nuestros elementos caídos. Ya lo que se me hace despreciable, a mi parecer, es que en periódicos y demás, en medios de comunicación, no se permitieron ciertas imágenes. Que digo, ¿por qué no se permitieron? ¿Por qué presidencia impuso como ese toque de, esto puede salir, esto no? ¿Por qué no dieron a conocer toda la noticia real? Es algo que creo que tuvo que haber salido, sea como sea, pero ¿por qué presidencia lo quiso ocultar? ¿Ustedes por qué piensan? Mira, también hay muchos, está la entrevista cuando sucedió la caída del Mencho y empezaron a haber balaceras, narcobloqueos en Jalisco. La presidenta de la República estaba de gira y le preguntan, Claudia Sheinbaum, ¿qué opina de lo que está pasando? Le preguntan, vean los videos, y no sabe qué contestar, no sabe ni siquiera qué está pasando. O sea, en su misma gira se ve cómo le avisan, pone su cara de preocupada, pero ella misma ni siquiera estaba enterada del operativo. Hay también varios comentarios, varios analistas políticos que mencionan que el saludo que le negó el secretario, mi general secretario de la Defensa Nacional, a Omar García Harfuch, que no lo quiso saludar, que desgraciadamente derramó lágrimas desde Palacio Nacional, que muchos consideran una debilidad, digo. Eso me hace una falta de respeto, porque todos somos humanos. A pesar de que son militares y que muchas veces tenemos como el conocimiento o el pensamiento más bien de decir, es que ellos tienen que ser los más duros, ellos tienen que ser los más no sé qué. Al final de cuentas todos sentimos. Si no, te vuelves una máquina y prácticamente eres inhumano.
No, inclusive yo cuando estuve en el colegio militar, en la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, comí con varios generales y si algo puedo reconocer es que siempre un general siempre tiene el sentir y la responsabilidad de cuidar a su tropa. Digo, mi general secretario, desgraciadamente fallecieron hombres bajo su mando, pero no, yo considero que no llora por debilidad, sino llora a causa de las consecuencias de dejarle una estrategia de seguridad pública por órdenes de la presidenta de la República a un civil que, repito, poco o nada sabe del tema. No, y además yo también siento que llora porque él sabe, como dijiste, las consecuencias. Él pensó en ese momento en qué pasaría con las familias de esas personas, de esos, ¿cómo? Militares, De esos soldados. militares, de esos soldados. O sea, él sabía todo eso. Él a lo mejor no lo dijo, pero sí lo pensó, sí pasó por su cabeza. Y es algo que no pasó por la cabeza de aquellos que realmente tuvieron que haber demostrado esa sensibilidad. Yo, una preocupación que he escuchado de analistas políticos, expertos en temas de seguridad nacional, de inteligencia aplicada, los propios militares y varios políticos de oposición e incluso del oficialismo, dicen que realmente esto fue una operación fallida y no porque se lograra o no el objetivo. Es increíble. La verdad es que los soldados de aquí de México tienen una preparación impresionante, una disciplina que no en cualquier país se ve. La verdad es que estamos preparados, tenemos los medios, tenemos los equipos, tenemos la preparación suficiente para realizar un operativo sin bajas. Y es increíble ver la cantidad de soldados que cayeron, cómo el país ardió en llamas y que el objetivo tuviera que ser eliminado. Hay quien dicen que fue la instrucción, pero ¿cómo? O sea, no es posible que el país no tenga la capacidad, o al menos este gobierno, de capturar al capo con vida. Necesitábamos información, necesitábamos detenerlo, se le necesitaba vivo, y sin embargo, ahorita ya está muerto. Y ya no hay nada que decir. Y es increíble porque en gobiernos anteriores, independientemente PRI o PAN, cuando se hacían este tipo de operativos, el objetivo se sacaba con vida y se controlaba la situación, no se permitía que el país ardiera en llamas. O sea, eso se vio desde el 2018 que Andrés Manuel López Obrador llegó, que capturó al hijo del Chapo, Y lo liberó. y lo liberó porque hubo bajas, hubo civiles en riesgo y lo tuvo que liberar para salvaguardar su vida. Pero sin embargo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se capturó al mismísimo Chapo, no una, 2 veces. Y las 2 veces no hubo daños colaterales. Las 2 veces se capturó con vida, no hubo bajas militares. Inclusive se dio a conocer públicamente la Operación Cisne Negro. Se dio a conocer, o sea, todo el mundo lo sabía, y salió al día siguiente a dar la conferencia a decir, no hubo bajas y no hubo daños, y en este momento ya tenemos preso a Joaquín El Chapo Guzmán. Y actualmente ahorita, pues, con el hijo del mismo Chapo, Obrador, fue una operación fallida. Sí. Y la operación de Claudia Sheinbaum también fue una operación fallida, porque la ideología, la idea, o al menos lo que se necesitaba, no era batirlo, era capturarlo. Porque él tiene nexos con narcopolíticos, con países extranjeros, con embajadas, con todo tipo. Pues a final de cuentas, él no opera solo. Él necesita el apoyo del Estado, de otras naciones y por supuesto de muchas personas en poblaciones, alcaldes, concejales, regidores, gobernadores, o si no es que hasta la misma presidenta. Y el silenciarlo deja mucho que decir. No, claro, por supuesto. Mira, verás eso que mencionas de que en el gobierno de López Obrador se liberó a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Se me hizo una total falta de respeto e insulto a todos los mexicanos. ¿Por qué? Digo, obviamente todos sabemos cómo fue López Obrador. Digo, se bajaba hasta saludar a la camioneta a la mamá del Chapo Guzmán. Y están las fotos, están los videos públicamente, pero yo me pregunto, ¿qué López Obrador decidió entregarles a este grupo delictivo, a este narcotraficante? Decidió sacarlo, dejarlo libre, pero ¿qué no hay
no hay una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no hay una Secretaría de Seguridad Ciudadana, no está la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana, no está la Secretaría de Marina, no están los policías municipales. Entonces, el Estado tiene la fuerza. Ahora, si no puede capturar a este tipo de narcotraficantes, bueno, Estados Unidos ha expresado públicamente que puede extenderle ayuda a México para capturar ya sea a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa, cártel del Golfo, cártel del Noreste, cártel de Tijuana, cártel de Juárez, etcétera, etcétera. Digo, es una nación que ha podido inclusive capturar hasta el mismo... Pues nos demostró últimamente. Estados Unidos ha capturado terroristas. En estos días nos ha demostrado que es capaz de capturar sin daños colaterales y sin bajas en sus fuerzas armadas a líderes de Estado, como lo es el mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un líder donde tenía la escolta militar, la escolta privada, el mejor equipamiento a su alrededor, y nos demostró que en un abrir y cerrar de ojos lo captura y lo encarcela. Digo, Estados Unidos le ha extendido su ayuda a México. Digo, Estados Unidos que quiere acabar con los cárteles de la droga en México. Digo, Estados Unidos que fue quien derrotó a Osama Bin Laden, acabó con el grupo terrorista de Al-Qaeda. Y digo, por supuesto, si pudo derrotar a Al-Qaeda, a Osama Bin Laden, siendo Osama Bin Laden, por supuesto que puede acabar con el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana, el cártel Jalisco Nueva Generación y con los grupos delictivos que hoy tienen secuestrada a nuestra nación. Claro, se puede hacer una colaboración sin que haya la necesidad de que se viole la soberanía nacional, trabajando en colaboración y solicitando apoyo internacional. Ahora, a mi consideración, el ejército mexicano no se queda atrás. El ejército mexicano es muy capaz y tiene organismos de inteligencia, contrainteligencia, los GAFES, varios militares que tienen el curso básico de fuerzas especiales y que pueden acribillar, no solo acribillar, sino pueden desmantelar a cualquier grupo delictivo siempre y cuando se mande la orden. Desgraciadamente, por lo mismo de que hoy varios narcopolíticos que se encuentran usurpando el poder, pues no se da la orden. ¿Crees que es una falta de voluntad de parte del gobierno mexicano combatir a la delincuencia o están coludidos y trabajan para el propio crimen organizado? El mismo gobierno es el mismo narcotráfico. Para señalar narcopolíticos, los ejemplos sobran. Yo considero que así como hay que enfrentar a la delincuencia organizada, hay que enfrentar de la misma manera y con la misma fuerza a los políticos que hoy son señalados y tienen vínculos con estos grupos criminales. Y por ejemplo, ¿y ustedes qué piensan acerca de lo que dijo la presidenta? Que, a preocupación de esto, ustedes saben que ya viene el Mundial prácticamente, México también va a recibir ciertos partidos, y justamente el mundo le preguntaba a México que si realmente es seguro o no. La presidenta, su contestación fue que sí, que claro, que México es el país seguro, que no se deben de preocupar y demás. ¿Ustedes creen que fue la contestación correcta? No, mira, tenemos una crisis, en nuestra nación tenemos una crisis de homicidios violentos, de desapariciones forzadas. Estamos en una nación donde se encuentran fosas clandestinas y campos de exterminio, donde no se le hace caso a las madres buscadoras que se mueren por dentro al no saber nada de sus hijos desaparecidos, que a mi consideración esos sí son insultos y agravios verdaderos a la nación. Y ahora, pregunta si México es un país seguro. Desgraciadamente yo creo que no. Yo creo que la estrategia de seguridad pública que lleva la nación es muy errónea. Si yo estuviera en el gobierno, yo llevaría una política muy similar a la de Nayib Bukele. Y antes de que se empiece a decir, México no tiene la misma población que El Salvador, no tiene la misma dimensión territorial y no tiene las mismas problemáticas criminales que tenía El Salvador. Pero Nayib Bukele hizo algo que se llama control territorial.
para enfrentar estos grupos criminales, pandillas les llaman. Yo considero que se puede hacer lo mismo adaptándonos al territorio y a los problemas de seguridad que enfrenta la nación, porque hay que enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, a esta bola de delincuentes que a mi consideración no merecen ni el más mínimo derecho humano. Hay que abatirlos con fuerza, con seguridad, con inteligencia y con la ley en la mano hasta cierto punto. Por ejemplo, ahorita que mencionaste dos palabras clave, madres buscadoras y el humanismo, de no tratarlos con la misma humanidad, una persona se me acercó y me comentó que le parecía un agravio que el Estado mexicano, entregara, que por cierto es ley, así es el protocolo y el procedimiento, pero que entregara al Estado mexicano el cadáver del Mencho a su familia y que se les permitiera este gran homenaje que no todas las familias mexicanas pueden tener, de un panteón privado allá en Jalisco, aparte del velatorio, un feltro totalmente dorado, y que tuvieron que contratar incluso 3 grúas de todos los arreglos florales que recibió, que por cierto no todos tenían nombre o dedicatoria, simplemente venían así, pero fueron tantas las flores que tuvieron que contratar 3 grúas que las llevaran al panteón. Y esta persona me dijo: yo no he encontrado a mi hijo, yo no sé dónde está, yo ni siquiera no puedo velarlo, no tengo dónde despedirme, no tengo dónde aventarle una flor, porque no sé si está vivo, no sé si está muerto, no sé dónde está. Y el crimen organizado a mí no me dio la oportunidad de despedirme de él. Y me dijo: y a mí no se me hace justo. Y está totalmente agraviada de ver cómo este líder criminal, que ha sido el responsable de muchas pérdidas humanas, cómo se fue como los grandes, homenajeado, inclusive aplaudido, hasta escoltado por el propio Estado mexicano. El Estado decía que era por algún control de seguridad, de que pudiera haber algún evento en donde tuvieran que contenerlo, pero al final de cuentas el Mencho se fue escoltado por la Guardia Nacional. Su cuerpo, la carroza venía, y el propio ejército y la Guardia Nacional venía detrás de él, y hasta el panteón llegaron, aparte de las escoltas privadas de la familia, claro, y la propia familia que estaba ahí como nada, despidiéndose de este líder criminal. Hasta un italiano salió brutal y salvajemente golpeado. Sí, por haber tomado fotografías dentro del panteón, lo golpearon, y se ve la Guardia Nacional detrás de él cuando él está todo golpeado, y nadie se acercó a preguntarle nada, o sea, ni siquiera a acompañarlo, a solicitarle apoyo médico. Simplemente los medios de comunicación lo vieron ensangrentado, y fue por eso que se conoció que fue agredido, pero el Estado lo ignoró completamente, porque estaban más preocupados por escoltar el cuerpo de este líder criminal, y que lo despidieran y que lo enterraran en Tierra Santa, que por cierto dirán muchos religiosos que eso tampoco era permitido. Sí, claro, ¿no? Obviamente. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? Esta persona me dijo: este tipo de personas, no se les debería de dar ese gusto de despedirlos de esta manera. Se debería de ir a una fosa común y vámonos. Porque si a mí no me dieron la oportunidad de despedirme de mi hijo, ¿por qué ellos van a tener la oportunidad de despedirse de este criminal asesino? Inclusive hasta a mi consideración hubo un fallo nuevamente, de los muchos que ha tenido Omar García Harfuch, al no haber ocupado sistemas de inteligencia y elementos de nuestro ejército mexicano y hasta de la Secretaría de Marina a través de una orden presidencial, para arrestar en ese preciso momento a personas que tienen estos vínculos con el narcotráfico. Sí, considero que perdieron una oportunidad, no única, pero al final de cuentas una oportunidad para seguir desmantelando y por supuesto seguir golpeando al cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, más porque no creo que nomás hayan sido pocas personas las que estuvieron ahí, sinceramente. Entonces, pues sí, la verdad es que esto es muy triste, y no sé ustedes, pero si yo hubiera sido el que dijera se siguen los partidos o no, la verdad es que me encanta el fútbol, me encantan los partidos, me encanta el derrame económico que habría en el país, pero sinceramente yo sí diría, ¿saben qué? El país, si de por sí no era seguro,
en estos momentos es mucho menos. Creo que era para mí la respuesta más coherente y no tomarlo como un jueguito de, no, pues sí, sí, estoy seguro, hagan los partidos aquí. Desafortunadamente estamos siendo criticados a nivel internacional porque los logros que se habían obtenido en sexenios anteriores hoy son retroceso. En materia de seguridad es claro y evidente que no hay un control. En materia de salud también es evidente que no estamos combatiendo la salud de México como se debería. Claro ejemplo, regresó una pandemia, una enfermedad que ya había sido erradicada en gobiernos anteriores. Y así puede haber muchos ejemplos: seguridad, salud, cultura, los medios de comunicación, los entrevistadores, los reporteros están siendo asesinados, los cárteles, cobro de piso, madres buscadoras, como comentaba el compañero, fosas clandestinas, campos de exterminio, legisladores políticos del oficialismo que prefieren más llorar la captura de un comunista dictador a llorar o preocuparse por todos los desaparecidos y muertos que hay en el país. La verdad es que eso es muy lamentable y a mi gusto es una persona bastante despreciable. Y es más, yo hasta lamento el que inclusive la propia presidenta ya critica a los influencers y youtubers, porque creo que todos podemos hablar, todos tenemos voz, voto, y que haya hecho la crítica hacia, por ejemplo, hacia Luisito Comunica, que habló del tema y que ella lo tomó. No, es que no puede hablar. ¿Por qué? Porque él es influencer prácticamente. Creo que eso... Oye, sí, o sea, Luisito Comunica, el que es influencer vale madre, pero él está haciendo su derecho constitucional de la libertad de expresión. Todo mexicano puede hacer lo mismo, puede expresar sus ideas, su pensar, y que desde la presidencia de la República se busque descalificarlo, denigrarlo y hasta censurarlo, se me hace una total falta de respeto. Inclusive, digo, está el diputado Miguel Torruco Garza, que criticó a Luisito Comunica y meses antes en entrevistas públicas ha dicho que él ha sido su influencer favorito, pero ahora que Luisito Comunica habla de lo que sienten todos los mexicanos, porque esto ya es un sentir nacional, salen a atacarlo, salen a descalificarlo, salen a denigrarlo y a menospreciarlo. Y hablando de la libertad de expresión, el derecho constitucional de todas y de todos, y de las posturas políticas que muchos tienen, a mí en algún momento me preguntaron, y me gustaría también preguntártelo a ti, ¿ves correcto que un ex jefe de Estado, y lo voy a decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador, saliera a dar un comunicado después de su retiro, criticando al gobierno de Estados Unidos por su actuar en contra del gobierno de Venezuela en la captura de este líder comunista y dictador, y que no salga a decir nada de la violencia en México, de los desaparecidos, del problema de salud, totalmente silencio a los temas que le debe atender a su nación? ¿Tú qué opinas? A ver, antes de que contestes, yo quisiera decir, él había dicho que terminando su sexenio no iba a volver a decir nada. Sí, eso está Eso es lo único que quiero decir. No, inclusive hasta supuestamente se hace para no descalificar, no denigrar a la administración pasada después de suceder su mandato presidencial. Por ejemplo, cuando Peña Nieto dejó la presidencia de la República, dijo que no iba a opinar nada de política, que se iba a ir del país, de México a España, para darle el respeto, y que la nueva administración que entró, López Obrador, trabajara en total libertad, que efectivamente... Sin presión política. Ajá, justo. Así fue, así sucedió. De hecho, López Obrador en ninguna mañanera se ha visto criticar al gobierno de Enrique Peña Nieto. Inclusive hasta actualmente la presidenta de la República no menciona nada de Enrique Peña Nieto, pero López Obrador deja su administración no hace más de 2 años y ya está haciendo circo político, digo, y no en beneficio de México, sino en beneficio de una dictadura. Entonces, yo creo que las acciones de esta bola de políticos de izquierda hablan por sí solas. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho
muchos lo llaman hipocresía política, el hecho de que para que Andrés Manuel López Obrador pudiera llegar a la presidencia de México y el gabinete de Morena que hay actualmente saliera a las calles a tomar avenidas y exigir justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa. Ahí teníamos a López Obrador cerrando el Zócalo, cerrando Reforma, a la actual presidenta de Morena, María Alcalde. Ahí teníamos al senador Fernández Noroña, que cualquier actuar del gobierno, él era uno de los opositores más duros de todos los gobiernos que ha habido, cerraba avenidas, se plantaba, se encadenaba, y actualmente, hoy en día, que los mexicanos salen a exigir justicia, seguridad para sus familias, y ellos dicen que es un oportunismo político, un aprovechamiento, que están lucrando con el dolor de la gente, pero se les olvida cuando ellos lo hicieron. ¿Ustedes qué opinan? Digo, al gobierno, a los gobiernos priistas se les critica mucho la tragedia de Ayotzinapa, un verdadero acontecer nacional muy desagradable. Todo mi pésame a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Espérame. Y Eso lo vas a tener que repetir. Oye, deja atrás. todo mi pésame a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hay un libro muy bueno, se llama La verdadera noche de Iguala, de Anabel Guardia, si no mal recuerdo, un libro buenísimo, y digo, una tragedia muy lamentable, pero en Ayotzinapa fueron 43, pero al día de hoy, según informes del propio gobierno de la Secretaría de Gobernación, desaparecen al día 55 mexicanos, son asesinados de manera violenta en nuestra nación, y eso matemáticamente es un mexicano cada 29 minutos. Un mexicano cada 29 minutos es asesinado de manera violenta en nuestra nación, y esas también son tragedias nacionales que hay que darles voz. Sí. Para que no sean censuradas por este gobierno oficialista. Pero bueno, para ir terminando, porque creo que aquí nos podemos seguir realmente, sí. Hay mucho que hablar. Yo quisiera hacer una última pregunta, ya después si también ustedes quisieran hacer alguna otra. Yo les pregunto, ven que de por sí ya el gobierno atacaba el arte más bien la cultura del narcocorrido y demás. ¿Creen que después de esto sigan atacando esa cultura? Mira, como hace tiempo lo platicamos, yo considero que para acabar con la delincuencia, con el narcotráfico en nuestra nación, no solo es atacar un foco, no solo es los narcocorridos, las canciones bélicas, no poco o nada tienen que ver con que un joven inicia una vida encaminada a la delincuencia organizada. Yo vengo de un barrio muy pobre, donde desgraciadamente he tenido amigos, conocidos, que se han iniciado su camino en las drogas, que desgraciadamente muchos de ellos ya perdieron la vida por ciertas adicciones, pero al final de cuentas, cada quien forma su propio camino. Si se quiere coludir, se va a coludir, pero para eso el gobierno mexicano debe de garantizarle a las familias mexicanas y a las y los mexicanos, empezando por lo más básico, la educación. Porque un joven estudiado no necesita un arma para sentirse poderoso. Por el contrario, con educación va a tener un buen desempeño profesional, va a tener cientos de oportunidades para desempeñarse y salir adelante en su vida profesional, y de esta manera formar ciudadanos críticos, autocríticos, que al final de cuentas sirvan a su nación. Yo, por ejemplo, considero que hay una doble moral, un doble discurso en este tema de los narcocorridos, al igual que el doble discurso de que gobierno austero y al final de cuentas todo el mundo ve que no es así, se dan la gran vida. Con los narcocorridos está pasando lo mismo. Hace poco se evidenció a un presidente municipal del Partido Verde, del Partido del Trabajo y a sus hijos, donde no se ha querido pronunciar el partido, donde públicamente en un evento les solicitó al grupo que estaba presente tocar un narcocorrido dedicado a uno de los cárteles mexicanos, y el grupo se negó.
¿Por qué? Porque dijo, es que es está prohibido. O sea, ya tu misma presidenta nos lo prohibió. Le dijo, no importa, aquí el que paga manda. Y hizo que la cantaran. Sí. Lógicamente los medios de comunicación lo evidenciaron y lo dieron a conocer el tema. Y él salió a amenazar a un periodista bastante respetado en el país, que es Ciro Gómez Leiva. Salió a decir, ¿sabes qué, cabrón? A ti como los perros, un balazo en la frente. Y salió a decirlo. Y muchos periodistas acaban de irse encima porque obviamente no van a permitir que uno de sus compañeros sea amenazado de esta manera, y lo volvieron a exhibir y volvió a contestar y dijo, a mí me gustan los narcocorridos, y que va en contra de los ideales de la Cuarta Transformación, va en contra de la palabra de su propia presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, va en contra de los ideales de su partido. Se ha tratado de comunicar al partido para ver qué tipo de explicación dan al respecto. Silencio total. Evaden el tema y nadie ha salido ni a defenderlo, pero tampoco a corregirlo o ni siquiera a dar una postura política respecto a estos acontecimientos, la cual a mí me parece muy desagradable que a los mexicanos se les prohíba un tema cultural, porque si bien independientemente de estar o no de acuerdo con las letras de estas canciones, al final de cuentas no deja de ser un tema cultural, no deja de ser música, y el prohibirles esta libertad de escucha, pero que ellos, al final de cuentas, hagan lo que quieran, escuchen lo que quieran y pidan lo que quieran con dinero del erario público, se me hace una falta de respeto y se me hace también un insulto a la inteligencia del pueblo mexicano, porque también el pueblo mexicano no, o sea, no está comprobado y no es un tema que hayan dado con fundamento y forma el hecho de decir que estas canciones de apología del delito causaban que los jóvenes decidieran dedicarse a la delincuencia organizada. Lo que sí está probado es que la falta de oportunidades, como bien mencionabas, la educación, falta de oportunidades de tener comida, techo, vestimenta, sus familias que carecen de lo que son derechos, para muchos no es un derecho, es un lujo. Y la manera, por eso terminan también en lo que es la delincuencia. Muchos no roban por criminales, muchos roban por hambre. Y eso es algo que el mismo gobierno de Morena lo ha dicho públicamente. Entonces, el hecho de negar un estilo musical diciendo que es el culpable y el responsable de los problemas de seguridad y de narcotráfico que tiene el país, se me hace una falta de respeto de verdad para la inteligencia del pueblo mexicano, porque hoy en día el pueblo, la mayoría, personas grandes, y no necesariamente con una formación profesional, pero sí están educadas desde el nivel moral, el nivel ético, y hay quienes tienen todavía más una conciencia más abierta dependiendo de su profesión y el profesionalismo que ellos desempeñen. Entonces, el hecho de decir que la letra de una canción es la responsable de los problemas actuales del país, me parece algo muy irresponsable y es una manera de evadir la realidad de por qué la delincuencia se ha salido de control, porque se la entregaron, porque les pagan las campañas, porque los tienen en su gabinete y en su gobierno. Esa es la realidad. En lugar de prohibir canciones, prohíban que los delincuentes lleguen a usurpar el poder. Y pues bueno, entonces, ¿algo más que quieran comentar para terminar? No. Bueno, pues entonces, si les gustó este tema, síganos poniendo en los comentarios de qué más quieren que hablemos. Si les gustó, ya saben, dejen su like, coméntenos, compártanos con todos sus conocidos. Y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta pronto. Chao. Ya está, pues.